Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Itzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy es domingo 22 de marzo del 2026 y estamos viviendo uno de los momentos más peligrosos para la estabilidad global en lo que va del siglo. Hoy vamos a hablar de un lugar que, aunque esté a miles de kilómetros de tu casa, decide cuánto pagas por la gasolina y cuánto cuesta el pan en el supermercado. Vamos a hablar del Estrecho de Hormuz. Hoy no vamos a hablar solo de geografía, vamos a hablar de lo que este pequeño pedazo de agua se ha convertido en el interruptor que Irán está usando para apagar la economía mundial y por qué el presidente Donald Trump acaba de poner al mundo entero en una cuenta regresiva de 48 horas. Para entender Hormuz hoy hay que entender lo que pasó ayer. Estamos en la cuarta semana en la guerra en Irán con Estados Unidos e Israel. Todo comenzó a finales de febrero del 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta. El objetivo oficial: desmantelar el programa nuclear y de misiles de Teherán. Pero Irán, que sabe que no puede ganar una guerra convencional frente a frente contra la mayor potencia militar del mundo, ha jugado su carta más fuerte: ha cerrado el estrecho de Hormuz. Al hacer esto, Irán le ha puesto un cuchillo en la garganta a la economía global. El tráfico de barcos ha caído en un 97% en el estrecho. Imagínense como una autopista que normalmente tiene miles de camiones y de repente solo pasan 3 al día. Este es el nivel de parálisis actual en el estrecho de Hormuz. Y aquí es donde entra la noticia que tiene a los mercados en pánico el día de hoy: el ultimátum de Donald Trump. El presidente Trump, fiel a su estilo directo, publicó anoche en sus redes sociales un mensaje que dice, en otras palabras: si Irán no abre el estrecho de Hormuz completamente sin amenazas en las próximas 48 horas, Estados Unidos va a borrar del mapa sus plantas de energía, empezando por la más grande. Trump está hablando de la planta nuclear de Bushehr o tal vez de la gigantesca planta de gas Damavand. Irán ya respondió: si tocan sus luces, ellos apagarán las luces de todo el Medio Oriente, atacando también las desalinizadoras de agua de las que dependen países como Qatar o Arabia Saudita. Antes de entrar en detalle de Hormuz, entendamos primero qué es un estrecho. En términos simples, es un canal angosto de agua que conecta dos mares grandes. El estrecho es como un pasillo o una puerta de entrada. El que controla la puerta controla quién entra y quién sale. Por eso, a lo largo de la historia, los países se han matado por estos pequeños pedazos de mar. Se llaman choke points o puntos de estrangulamiento. Si pones la mano ahí y aprietas, el resto del cuerpo, o sea, la economía mundial, deja de respirar. Aquí les traigo 3 ejemplos rápidos para que vean que esto no solo pasa en Irán. Por un lado está Turquía con los Dardanelos y el Bósforo. Estos son 2 estrechos y son la única salida que tiene Rusia desde el Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo. Turquía tiene las llaves. Si Turquía decide cerrar, la flota rusa se queda encerrada en su propio patio trasero. Es un poder diplomático brutal. También está Egipto con el Canal del Suez. Aunque este es un canal artificial, funciona igual, conecta Asia con Europa. Y si se bloquea, como pasó hace unos años por accidente con aquel barco que quedó encallado, el comercio mundial pierde miles de millones de dólares por hora. Egipto también pierde mucho porque Egipto vive de ser el portero de este canal. También está el ejemplo de los hutíes y el estrecho de Bab el-Mandeb. En el sur del Mar Rojo, hemos visto cómo este grupo terrorista en Yemen, con drones baratos y misiles, ha obligado a los barcos más grandes del mundo a dar toda la vuelta a África solo por miedo a pasar por este pequeño hueco. Y esto también se ve reflejado en los precios extravagantes a los que han llegado los seguros de barcos si han de pasar por ahí. Controlar un estrecho es tener un seguro de vida geopolítico. Pero aquí hay un detalle legal que hay que notar. No todos los estrechos se rigen por las mismas reglas en ley internacional. Hay una gran diferencia entre uno que hizo la naturaleza y otro que hizo el ser humano.
En un estrecho natural como el de Hormuz o Gibraltar, existe lo que la ONU llama paso en tránsito. Esto significa que los barcos de todos los países tienen derecho a pasar rápido y sin detenerse, incluso si pasan por aguas territoriales de otro país. El país dueño de la costa no puede simplemente decir hoy no pasa nadie sin violar la ley internacional. Pero en un estrecho o canal construido por el hombre, el dueño tiene mucha más voz y voto en quién pasa por ahí. Por ejemplo, está el canal de Panamá, que hoy en día es propiedad de Panamá, y ellos ponen las reglas, los precios y deciden quién pasa basándose en sus tratados. Es como una carretera privada. También está, por ejemplo, el nuevo proyecto de Turquía, pues Turquía está construyendo un segundo canal paralelo al Bósforo, que es el canal de Istambul. ¿Por qué? Porque el Bósforo es natural y tiene reglas internacionales que limitan cuánto puede cobrar Turquía. Pero el nuevo, que va a ser artificial, ahí Turquía puede decir mis reglas, mi negocio. Esto le va a dar la posibilidad a Ankara de cobrar una suma muchísimo más grande para pasar rápido, como un fast track, porque el Bósforo es conocido por tener mucho tráfico y por ende muchas veces largos tiempos de espera para que cada barco pase. Ya que entendemos esto, ahora sí pasemos a hablar del protagonista, del estrecho de Hormuz. Imaginen un mapa. Al norte está la costa montañosa iraní. Al sur, la punta de tierra que parece un cuerno es la península de Musandam, que pertenece a Omán, y un poco más allá están los Emiratos Árabes Unidos. Geográficamente es un lugar estrecho, pero no tanto como uno pensaría. Tiene en sus puntos más estrechos 33 kilómetros y en los más amplios 95 kilómetros de ancho. Esto parece mucho, ¿verdad? Pero el problema es que el agua profunda por donde en realidad pueden pasar los superpetroleros gigantes, estos que miden como 3 campos de fútbol, es mucho más estrecha. Los barcos tienen que navegar por 2 carriles de solo 3 kilómetros de ancho cada uno. Imaginen esos barcos masivos tratando de pasar por un espacio tan pequeño, mientras que hay misiles volando sobre sus cabezas. La profundidad de esos carriles de 3 kilómetros de ancho son entre unos 60 a 100 metros y esto es suficiente para que barcos pasen, pero también para que Irán esconda unas minas submarinas súper difíciles de detectar. Hormuz no siempre fue importante por el petróleo. Mucho antes de la primera gota de petróleo, este estrecho ya era un centro del mundo conocido. Era el puente entre el misterioso Oriente y las grandes capitales de Occidente. Por aquí pasaron la seda de China, las especies de la India y las perlas del Golfo que terminaban en palacios de Roma o Bagdad. Pero ¿quiénes fueron los dueños de esta llave del mundo y qué hicieron con ella? Bueno, hablemos primero del imperio persa. Para los antiguos persas, desde la dinastía aqueménida hasta los safávidas, el estrecho era su puerta principal. No lo veían solo como agua, sino como una extensión de su poder en tierra firme. Los persas usaban Hormuz para proyectar su autoridad hacia la India y hacia África. Para ellos, controlar el estrecho significaba que cualquier riqueza que quisiera entrar en el corazón de Mesopotamia o la meseta de Irán tenía que pagar tributo. Era una cuestión de orgullo y seguridad. Si controlabas las aguas, nadie podía sorprenderte por la espalda. Luego llegó la Edad de Oro árabe. Durante la Edad Media, el control pasó a manos de los califatos y los sultanatos árabes, y aquí surgió algo casi legendario, el reino de Hormuz. En esta época, la ciudad de Hormuz, que estaba en una isla y no en tierra firme, se convirtió en uno de los lugares más ricos del planeta. Los coronistas de la época decían que, si el mundo fuera un anillo de oro, Hormuz sería su joya. Los árabes eran en esa época maestros navegantes y convirtieron a Hormuz en una gigantesca bolsa de valores marítima donde se hablaba cada idioma del mundo y se intercambiaba desde pimienta negra hasta caballos árabes. Todo cambió en 1507 cuando los portugueses, liderados por el implacable Alfonso Albuquerque, aparecieron en el horizonte con cañones modernos y conquistaron el estrecho. Los portugueses tenían una visión un poco distinta, el monopolio total. Al llegar, construyeron una fortaleza de piedra maciza, el castillo de Nuestra Señora de la Concepción, cuyas ruinas rojizas aún puedes ver en la isla de Hormuz. Su estrategia era simple pero brutal.
Mare Clausum, o Mar Cerrado. No dejaban pasar a nadie que no tuviera permiso portugués. Fue la primera vez que una potencia europea le puso candado al estrecho, estrangulando así a las rutas comerciales locales para que toda la riqueza fluyera directamente a Lisboa. Finalmente llegaron al estrecho de Hormuz los británicos en el siglo XIX. Para el Imperio Británico, el estrecho de Hormuz no era solo un negocio, era también una pieza de ajedrez vital para proteger su joya más preciada, la India. Los británicos se convirtieron en los policías de estas aguas, firmaron tratados con los jeques locales para acabar con la piratería y el tráfico de esclavos, pero su verdadero objetivo era evitar que otras potencias como Rusia o Francia en esa época asomaran la nariz por el Golfo. Instalaron allí los primeros cables de telégrafo submarinos que conectaban Londres con Calcuta, pasando justo por las profundidades del estrecho de Hormuz. Para cuando se descubrió el petróleo en 1908, los británicos ya tenían toda una infraestructura de vigilancia lista. El estrecho ya no solo protegía el camino a la India, sino que ahora protegía la energía del imperio. Y precisamente fue aquí cuando todo cambió, en 1908. Ese año se descubrió el petróleo en Irán. De repente, Hormuz dejó de ser una ruta de comercio antigua para convertirse en la arteria principal del mundo moderno. Sin el petróleo que sale por ahí, las fábricas de China se detienen, los trenes de Europa no se mueven y los camiones de Estados Unidos se quedan parados. Para entender cómo Irán llegó a controlar el estrecho, tenemos que viajar a un momento clave en la historia, a 1971. En ese entonces, el Imperio Británico estaba empacando sus maletas y retirándose definitivamente de sus colonias y protectorados en el Golfo Pérsico. Se abría ahí un vacío de poder inmenso, y el hombre que gobernaba Irán en ese momento, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, vio la oportunidad de su vida. El Shah no quería ser solo un rey, quería que Irán fuera una potencia, y por eso decidió que era importante convertirse en el policía que vigilara la autopista más importante del mundo. Y ahí fue cuando llegó la jugada de las tres islas, Abu Musa y las Tund. Justo un día antes de que se declarara oficialmente la independencia de los Emiratos Árabes Unidos de los británicos, el Shah movió sus piezas. El 30 de noviembre de 1971, la marina iraní a mando del Shah desembarcó en estas tres pequeñas islas que, si las ves en un mapa, parecen motas de polvo en el agua: Abu Musa, la Tund Mayor y la Tund Menor. ¿Por qué estas islas? Porque estas están ubicadas estratégicamente justo en la boca de la entrada del estrecho. Es como si estuvieras tratando de entrar a una habitación y alguien pusiera tres sillas justo en el marco de la puerta. Los Emiratos de Sharjah y Ras Al Khaimah, que hoy en día le pertenecen a los Emiratos Árabes Unidos, reclamaban estas islas como suyas, pero Irán llegó primero con fuerzas. Fue esto una mezcla de diplomacia forzada y ocupación militar que hasta el día de hoy los Emiratos Árabes Unidos denuncian como una ocupación legal. Pero en la geopolítica, el que tiene la bota sobre el terreno suele poner las reglas. Con la revolución iraní de 1979, el nuevo régimen islámico no solo mantuvo estas islas, sino que las convirtió en auténticas pesadillas militares. Piensan en ellas no como destinos turísticos, sino como portaaviones en la tierra. A diferencia de un portaaviones de metal, una isla no se puede hundir con un torpedo. En estas últimas décadas, y especialmente en los preparativos para este conflicto de 2026, Irán ha perforado la roca de estas islas para construir búnkeres subterráneos profundos. Han instalado también radares de larguísimo alcance que pueden detectar hasta el vuelo de una gaviota a cientos de kilómetros, pero lo más importante son sus baterías de misiles antibuque ocultas en túneles que pueden disparar en segundos y esconderse de nuevo. Desde Abu Musa o las Tund, Irán no necesita una flota gigante de barcos en el medio del mar. Tienen la ventaja de los ojos en lo alto. Pueden ver, rastrear y, si quieren, disparar a cualquier petrolero o barco de guerra que intente cruzar el canal.
es un control visual y balístico absoluto. Por eso, cuando el presidente Trump amenaza con atacar las plantas de energía en tierra firme, Irán responde mirando hacia esas islas, recordándole al mundo que ellos tienen el dedo puesto en el interruptor de la luz global. Esta es la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo bloquea Irán este estrecho? ¿Irán pone una cadena? ¿Cruza barcos? No. Un bloqueo moderno es mucho más letal y menos visible. Históricamente, Irán ya ha intentado esto. Durante la Guerra de los Tanques en los años 80, Irán e Irak se atacaban mutuamente los petroleros. En esta ocasión, el mundo tuvo que intervenir para escoltar a los barcos. También pasó en 2025, durante la Guerra de los 12 días con Israel, donde solo la amenaza del cierre hizo que los precios del petróleo se dispararan. Físicamente, hoy Irán cierra el estrecho de tres formas. La primera con minas navales. Estas son esferas de metal llenas de explosivos que flotan bajo el agua. Son baratas, pero muy dañinas. Ninguna empresa de seguros permite que su barco pase por una zona donde se rumorea que hay este tipo de minas. La segunda manera es lanchas rápidas. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán usa cientos de lanchas pequeñas, rápidas y armadas con misiles. Son como un enjambre de avispas atacando un elefante, un barco petrolero. Y la tercera son ataques con drones. Como hemos visto en estas últimas 2 semanas, Irán usa drones suicidas para golpear la parte vital de los barcos. Y por eso no necesitan bloquear cada metro del agua, solo necesitan hacer que pasar por el estrecho sea tan peligroso que nadie se atreva a hacerlo. Cerrar Hormuz es como ponerle un torniquete al brazo del mundo. El petróleo ha subido a niveles que no veíamos desde los años 70, pero esto no afecta a todos por igual. A nivel regional, países como Kuwait, Qatar y Bahrein están totalmente atrapados, no tienen otra salida al mar. Si el estrecho se cierra, ellos no pueden vender nada. Qatar, que provee el 20% de gas natural del mundo, está viendo cómo sus ingresos se evaporan y cómo el gas de Europa sube en un 35% en una sola semana. A nivel mundial, los más afectados son los asiáticos: China, India, Japón y Corea del Sur. Ellos compran el 80% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, y en Japón ya hay medidas extraordinarias para ahorrar energía. Y si esto sigue así, la producción de microchips y carros se puede detener o bajar muchísimo su intensidad, y eso lo vamos a sentir todos en nuestros bolsillos. Incluso los fertilizantes y metales como el aluminio están subiendo de precio también. Hormuz no solo lleva energía, lleva algunos de los ingredientes que son necesarios para que el mundo funcione. Y ahora llegamos al final de este episodio y a la pregunta del millón. ¿Qué sigue después de las 48 horas de Trump? Según los artículos y reportes de inteligencia de las últimas 2 semanas, hay 3 escenarios posibles. Escenario 1, el bloqueo prolongado. Irán aguanta la presión, sigue permitiendo que pasen barcos de sus amigos China, India, Pakistán, bajo condiciones especiales y pagos de tarifas de tránsito, mientras ataca cualquier barco vinculado a Estados Unidos o Israel. Esto desgastaría la economía occidental, pero Irán corre también el riesgo que Trump cumpla con su amenaza y los deje a oscuras literalmente, bombardeando su red eléctrica. Pero ¿qué pasa si Trump cumple su amenaza y aprieta el botón? Porque Irán no se ha quedado callado. La respuesta que llegó desde el comando militar Qatam al-Anbiya y el presidente del parlamento iraní es clara. Si Estados Unidos toca una sola bombilla en Irán, ellos van a apagar a todo el Medio Oriente. No estamos hablando de una simple respuesta militar, estamos hablando de un concepto de guerra total contra la infraestructura que sostiene la vida moderna. Irán ha diseñado un plan de retaliación que se divide en 3 niveles de terror. El primero, la guerra por el agua, el golpe a las desalinizadoras. Este es quizás el punto más cruel y efectivo. Países como Qatar, Bahrein y Kuwait viven literalmente en el desierto, no tienen lagos ni ríos. El 90% del agua que beben viene del mar, procesada en gigantescas plantas de desalinización en la costa. Irán ha amenazado directamente con destruir estas plantas. Si lo hacen, no solo estarían atacando la economía, estarían dejando a millones de civiles sin agua potable en cuestión de horas.
Es una amenaza humanitaria masiva diseñada para que los aliados de Estados Unidos en la región entren en pánico y le supliquen a Washington que se detenga. El segundo nivel sería el efecto dominó en la red eléctrica de la región. Irán ha dicho que su objetivo no será solo el petróleo, sino también toda la infraestructura de información y energía de los enemigos de Irán. Esto incluye ataques cibernéticos masivos para tumbar redes eléctricas en Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos y ataques físicos con drones a las centrales de mando. Según los informes de las últimas 24 horas, Irán ya ha demostrado que puede alcanzar objetivos lejanos. En estos días lanzaron misiles balísticos de largo alcance. Estamos hablando de un rango de 4.000 kilómetros contra la base militar Diego García en el Océano Índico. Aunque fueron interceptados o fallaron, el mensaje fue enviado. Podemos llegar a tus bases, podemos llegar a Europa y podemos destruir cualquier central eléctrica en un radio de miles de kilómetros. Y de hecho, de esto trata el spin-off de esta semana. Si creías que esta guerra estaba lejos, recuerda esto: el alcance de los misiles de Teherán ya cubre las principales capitales de Europa. Si lo quieres escuchar este spin-off y apoyar al podcast, inscríbete a nuestra comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes usando el link que dejo acá abajo en la descripción del episodio. El tercer nivel de la amenaza es la destrucción irreversible del petróleo. Ghalibaf, el portavoz iraní, usó una palabra muy específica: irreversible. Irán no planea solo dañar un tanque de combustible. Su plan es destruir refinerías y puntos de carga de tal manera de que no puedan repararse en años. Ya vimos un adelanto esta semana con el ataque a la instalación de gas Ras Laffan en Qatar, la más grande del mundo. Si Irán lanza una lluvia de misiles coordinada contra todas las refinerías de Arabia Saudita, como ya lo intentaron en el pasado, el precio del petróleo no subiría en un 10 o un 20%, sino que se podría duplicar de la noche a la mañana. Ahora pasemos a hablar del escenario número 2, que sería la toma de Estados Unidos del Estrecho de Hormuz. ¿Y cómo se vería esto realmente? A diferencia de otras guerras donde Washington ha caminado en solitario, aquí el pánico por el precio del petróleo ha creado una alianza inusual. Este fin de semana, 22 naciones ya han firmado una declaración conjunta condenando a Irán, no solo con palabras, sino que esto es también una señal de apoyo logístico y político. Entre los aliados más cercanos están el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón. Incluso países que suelen ser más cautelosos como Australia, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos se han sumado también. Y aquí hay un detalle clave. Japón y Alemania han acordado una cooperación militar expandida. Han dicho que una vez que terminen las operaciones de combate pesadas, ellos enviarían a sus propias fuerzas para tareas de desminado. Esto es vital porque limpiar el estrecho de las minas iraníes podría tomar meses y Estados Unidos necesita que otros compartan esta carga de trabajo. Además, el Reino Unido también ya dio permiso oficial para que sus bases, incluyendo la estratégica isla de Diego García en el Océano Índico, se usen no solo para defensa, sino también para atacar a los sitios de misiles dentro de Irán que están bloqueando el tráfico. Una toma del estrecho por parte de Estados Unidos no sería un evento de una sola tarde. Según movimientos del Pentágono en las últimas semanas, la estrategia se dividiría en 3 fases. La primera fase: cegar y desarmar. Como dijimos antes, las islas iraníes en el estrecho son portaaviones en la tierra. Lo primero que veríamos sería un bombardeo masivo de estos portaaviones y submarinos para destruir cada radar, cada batería de misiles y cada hangar de drones en estas islas. Estados Unidos ya está enviando a miles de Marines y embarcaciones de desembarco pesado a la región. El objetivo sería desembarcar tropas en estas islas para asegurar que Irán no pueda volver a instalar misiles allí. Sería como una ocupación física dentro del territorio iraní. La fase 2 sería la limpieza de la vía. Una vez neutralizados los misiles, viene la parte más lenta y peligrosa. El estrecho de Hormuz es en este momento un campo de minas submarinas. Estados Unidos, con ayuda de otros países, usarían helicópteros y drones submarinos autónomos para localizar y detonar las minas una por una. Hasta que este canal de 3 kilómetros de ancho no esté 100% limpio, ningún petrolero civil se atreverá a pasar.
Y la fase 3 sería un sistema de escoltamiento. Finalmente, veríamos el estrecho controlado por la quinta flota de los Estados Unidos con base en Bahrein. Y cada petrolero que quiera pasear no iría solo, iría rodeado por destructores y fragatas de la coalición internacional. Sería una procesión constante de barcos bajo una burbuja de protección aérea y naval permanente. Pero como advierten los diplomáticos europeos en la región, esto podría ser un pantano. Irán ya ha dicho que si Estados Unidos intenta tomar el estrecho, ellos simplemente expandirán la guerra a todo el Golfo, atacando infraestructuras en los países vecinos. Sería un control militar sobre un mar de fuego. Trump quiere una victoria rápida para sus elecciones en noviembre, pero tomar Hormuz es mucho más fácil que mantenerlo abierto bajo fuego constante. El tercer escenario sería una salida diplomática. Hay reportes de que Omán y Japón están intentando mediar. Irán ya ha dicho que el estrecho que está abierto para países neutrales y que solo necesitan coordinación de seguridad con Teherán. Esto básicamente es Irán pidiendo que le reconozcan su poder. Si Estados Unidos acepta que Irán ponga las reglas de quién pasa y quién no pasa, la guerra podría enfriarse, pero Trump difícilmente va a aceptar algo que parezca una rendición. El estrecho de Hormuz es un recordatorio de que en un mundo tan tecnológico y digital, seguimos dependiendo de un pequeño canal de agua y de barcos cargados de líquido negro. El reloj de 48 horas está corriendo. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre qué es el estrecho de Hormuz y por qué hay tanto dilema alrededor y tanto se habla en los últimos días. Espero que entiendan los posibles escenarios y todo lo que se encuentra detrás del conflicto. Recuerden que si se quieren sumar a la comunidad exclusiva spin-off de Etzlil por solo $7 al mes, háganlo usando el link abajo. También les pido que le pongan a este episodio la cantidad de estrellas que se merece. Y espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.